Bueno, ya podemos empezar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Janet Segura Guardián. Soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a mi profesor asesor, la doctora en medicina Carmen Zárate, por su asesoría en la elaboración de este journal, que tiene por título Prevalencia de enfermedad inflamatoria tipo 2 en pacientes pediátricos con dermatitis atópica, evidencia en el mundo real. Este journal se publicó en la revista americana de la Academia de Dermatología, que tiene un factor de impacto de 15.48. Fue publicado en 28 de octubre del 2021 y realizado en Northwestern Universidad en Chicago. La autora principal es la doctora Amy S. Payer. Ok, en cuanto a la introducción, vamos a hablar un poquito sobre que las enfermedades inflamatorias tipo 2, ya sabemos que se caracterizan por la desregulación de la vía TH2. En cuanto a la dermatitis atópica, esta es una enfermedad crónica que sabemos que es inmunomediada por inflamación de tipo 2, que se caracteriza por prurito intenso y causa efectos debilitantes en la vida del paciente, y no solo del paciente, sino también en la vida del cuidador. En Estados Unidos se estima una prevalencia de dermatitis atópica en niños y adultos de hasta 10 a 20%. En cuanto a las formas moderadas a graves de dermatitis atópica, estas van a representar hasta el 30% de los casos de dermatitis atópica. Síntomas relacionados con la piel, sabemos que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades inflamatorias tipo 2, como asma y rinitis alérgica. Esto sucede porque comparten vías inflamatorias comunes y factores de riesgo genéticos, perdón, que podría explicar su coexistencia. Sabemos que la disfunción de la barrera epidérmica asociada a dermatitis atópica, la gravedad o nivel de gravedad de la dermatitis atópica, el antecedente de atopia en los padres, el inicio de la dermatitis atópica en una edad temprana y otros factores ambientales, como si los niños crecieron en un ambiente rural o un ambiente urbano, van a ser factores que se asocian al desarrollo conjunto de enfermedades inflamatorias en pacientes con dermatitis atópica. Algunos estudios previos investigaron la asociación entre dermatitis atópica y otros trastornos atópicos como asma, rinitis alergia y alergia alimentaria. Sin embargo, ninguno hasta el momento investigó el espectro de enfermedades inflamatorias tipo 2 en una gran población pediátrica con dermatitis atópica en Estados Unidos. Existe evidencia limitada en el mundo real sobre la prevalencia de estas enfermedades inflamatorias tipo 2 por nivel de gravedad o el tratamiento que se recibió en estos pacientes. En cuanto a los objetivos de este estudio, el principal fue evaluar la prevalencia de enfermedades inflamatorias tipo 2 en los pacientes pediátricos con dermatitis atópica, tanto en general como estratificados de acuerdo al tratamiento que se les brindó para la gravedad de la dermatitis atópica. Esto se hizo de manera indirecta. Perdón. El objetivo secundario fue que se evaluó además el tiempo de desarrollo posterior de otras enfermedades inflamatorias tipo 2 en lactantes, que fueron de la edad de 0 a 2 años. En cuanto a los métodos, la fuente de datos de este estudio fue MarketScan, que es una base de datos comercial. Estos datos se tomaron del 2013 a 2017 y los datos del paciente no fueron identificados en el estudio, los datos personales. Todos estos datos cumplieron la ley de responsabilidad y portabilidad de seguros médicos. En cuanto al diseño del estudio y la selección de pacientes, este fue un estudio de tipo retrospectivo de cohortes emparejadas en pacientes con dermatitis atópica 1 a 1 con controles sin dermatitis atópica. Además se evaluó edad, sexo, tipo de seguro médico, región, duración del periodo de observación, año de la fecha índice. Para minimizar el riesgo de sesgo, los controles sin dermatitis atópica fueron seleccionados de manera aleatoria entre pacientes que cumplieron además los criterios de selección. La línea basal del periodo fue de mayor o igual a 6 meses previos a la fecha índice y el periodo de estudio fue de 12 meses posteriores a la fecha índice. En cuanto a la identificación de pacientes con dermatitis atópica, estos fueron pacientes pediátricos menores de 18 años que como antecedente tenían mayor o igual a una reclamación médica, entre estos incluido un diagnóstico de dermatitis atópica de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. La fecha índice se tomó como la fecha del primer diagnóstico de dermatitis atópica. La elegibilidad continua también era un criterio que tenían que tener estos pacientes, con un beneficio médico y de farmacia mayor o igual a 6 meses
antes del inicio del estudio y 12 meses después de la fecha índice. Se tomó también en cuenta el indicador de gravedad en cuanto a tratamientos de mayor potencia en periodo de observación, y estos se clasificaron además en 3 cohortes. En cuanto a los corticosteroides tópicos, se clasificaron de acuerdo al nivel de potencia, con un 1 de acuerdo al de mayor potencia y 7 menor potencia. Esta clasificación de nivel de gravedad por tratamiento se hizo de la siguiente manera. El nivel de gravedad 1 correspondía a mayor o igual a una prescripción médica a estos pacientes con un corticosteroide tópico de clase 5 a 7, o inhibidores tópicos de la calcineurina, o el antecedente de ningún tratamiento o ninguna prescripción médica. El nivel de gravedad 2 se clasificó mayor o igual a una prescripción médica con corticosteroides tópicos clase 1 a 4, o una prescripción por crisaborol, inhibidores tópicos de calcineurina, con otras terapias para dermatitis atópica. Y el nivel de gravedad 3, que es el de mayor gravedad, con corticosteroides sistémicos, inmunosupresores, inmunoglobulina intravenosa o fototerapia. Nuevamente, en cuanto a la identificación de los pacientes ya sin dermatitis atópica, estos eran menores de 18 años, sin diagnóstico previo de dermatitis atópica en el periodo cubierto por la base de datos. La fecha índice se fijó en la fecha de una visita ambulatoria. Esta fue seleccionada al azar y estos pacientes se excluía que tuvieran el antecedente de alguna visita a la sala de urgencias. El periodo de elegibilidad continua también debería haber sido de 6 meses previos y 12 meses posteriores a la fecha índice. En cuanto a la definición de resultados y el análisis estadístico, pues en cuanto al objetivo primario de este estudio, se comparó la prevalencia de enfermedades inflamatorias tipo 2 durante este periodo comentado de 12 meses en los pacientes con dermatitis atópica y sin dermatitis atópica, y además en pacientes con dermatitis atópica y nivel 3 de gravedad de tratamiento, este se comparó contra niveles de gravedad de tratamiento 1 y 2. Las enfermedades inflamatorias tipo 2 estudiadas en este estudio fueron asma, rinitis alérgica, conjuntivitis, exceptuando la viral, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, la esofagitis eosinofílica y urticaria. Se identificaron con el antecedente de mayor o igual a un reclamo médico con los diagnósticos ya comentados previamente. Debido a que es importante recordar esto, algunas condiciones pueden tener etiología atópica y no atópica, por ejemplo, asma o rinitis, por lo que la lista de estos inclusión no se limitó solamente a las condiciones atópicas. Hay que recordar que se hizo en base a las reclamaciones médicas. La alergia alimentaria se descartó debido a que con frecuencia está mal definida y el diagnóstico puede ser realizado por proveedores de atención médica sin criterios estandarizados. Las comparaciones estadísticas se hicieron mediante modelos de regresión logística y los resultados pues se informaron como razones de probabilidad con sus intervalos de confianza del 95%. En cuanto al objetivo secundario, entre los lactantes de 0 hasta 2 años de edad, la fecha índice evaluó también el riesgo de progresión de enfermedades inflamatorias tipo 2 subsecuentes. Para evaluar la incidencia de enfermedades inflamatorias tipo 2, se excluyeron todos los pares emparejados con DA o no dermatitis atópica, para los cuales se tenía uno o más diagnósticos de la afección a estudiar durante el periodo de estudio. El tiempo hasta el desarrollo de las enfermedades tipo 2 subsiguientes se reportó con curvas de Kaplan-Meier, y los riesgos de desarrollar enfermedad inflamatoria tipo 2 se evaluaron entre pacientes con y sin dermatitis atópica con modelos de Cox-2 ajustados para pares emparejados. En cuanto a los resultados y las características del paciente, dentro de este estudio, 244,766 pacientes cumplieron con criterios. La misma cantidad se emparejó con pacientes sin dermatitis atópica. Una cuarta parte de los pacientes con dermatitis atópica cumplió criterios de nivel 3 de gravedad del tratamiento. En ambas cohortes hubo una proporción de 50 a 50 por sexo y pacientes fueron predominantemente de la región sur de Estados Unidos. Se observó una mayor proporción de hombres en cuanto al nivel de gravedad 3 de tratamiento, y los pacientes con mayor edad de nivel de gravedad 3 de tratamiento tenían probablemente una mayor comodidad de prescripción de tratamiento en cuanto a fármacos de alta potencia con respecto a los niños menores.
En cuanto a las características de los pacientes con dermatitis atópica representaron un 28.5% atendidos por dermatólogo o alergólogo. El nivel de gravedad en tratamiento 3 versus el nivel 1 y 2 tuvo una mayor proporción de pacientes atendidos por dermatología y alergología versus pediatras. En cuanto a la proporción de pacientes que acudieron a sala de urgencias, se observó mayor en el nivel de gravedad 3 de tratamiento, con un 2.9 versus 1.9 en nivel 1 y 2. En cuanto a la prevalencia de enfermedades inflamatorias tipo 2, el primer año de seguimiento en pacientes con dermatitis atópica, doble de riesgo presentan estos pacientes de presentar enfermedad inflamatoria tipo 2, tales como asma, esofagitis eosinofílica, urticaria y rinitis, más del doble que en aquellos pacientes que no tenían antecedente de dermatitis atópica. En cuanto a la rinosinusitis crónica con poliposis nasal y conjuntivitis, estas también fueron significativamente mayores en pacientes con antecedente de dermatitis atópica. La prevalencia de enfermedad inflamatoria tipo 2 también tuvo un incremento de acuerdo a la gravedad del tratamiento. En el nivel de gravedad 3 de tratamiento, este se relacionó 4 veces más con el riesgo de asma y con más del doble de posibilidades de presentar un diagnóstico de rinosinusitis crónica con poliposis nasal, esofagitis eosinofílica y rinitis, comparado con los niveles de gravedad 1 y 2. También la prevalencia de urticaria y conjuntivitis fue 1.7 y 1.46 veces mayor en pacientes con dermatitis atópica y nivel 3 de gravedad de tratamiento, respectivamente. En los bebés, el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria tipo 2 también fue significativamente mayor en pacientes con dermatitis atópica. El análisis de Kaplan-Meier indicó que hubo una mayor probabilidad acumulada de desarrollar cualquier enfermedad inflamatoria tipo 2 a los 24 meses de edad en pacientes que tenían el antecedente de dermatitis atópica. En cuanto a la discusión, el estudio comenta que ya otros estudios previamente han evaluado la asociación que puede existir entre la rinitis alérgica, alergia alimentaria y asma. Sin embargo, ninguno evaluó el espectro completo de enfermedad inflamatoria tipo 2 en una gran población de niños. En este estudio, pues, se reporta prevalencia y asociación entre dermatitis atópica y enfermedades alérgicas tipo 2 en una gran muestra de pacientes. Se sabe que las enfermedades inflamatorias extracutáneas tipo 2 en este estudio pues, fueron más frecuentes en pacientes con dermatitis atópica. Además, la carga de enfermedades inflamatorias tipo 2 aumentó en pacientes que tenían formas más graves de dermatitis atópica, con mayor prevalencia en un nivel de gravedad 3 versus 1 o 2. Y pues que en lactantes con dermatitis atópica, el riesgo de desarrollar posteriormente una enfermedad inflamatoria tipo 2 era hasta 1.5 veces mayor. Los hallazgos de este estudio son consistentes con otros estudios que reportan aumento hasta de 2 veces el riesgo de asma en pacientes con dermatitis atópica. Otros estudios también apoyan la relación entre rinitis alérgica, conjuntivitis y dermatitis atópica. Y pues la mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria tipo 2 en dermatitis atópica grave también coincide con reportes de otros estudios. Hasta el momento no hay acuerdo sobre los mecanismos que contribuyen a la marcha atópica, sobre los predictores del desarrollo de morbilidades atópicas extracutáneas en niños con dermatitis atópica. Sin embargo, resultados de este estudio destacan la alta prevalencia que hay de enfermedad inflamatoria tipo 2 en pacientes que tienen antecedente de dermatitis atópica, enfatizando sobre todo la necesidad de que médicos que tratan dermatitis atópica consideren un enfoque más multidisciplinario de estos pacientes, reconocer estas condiciones y optimizar el manejo precisamente. Este estudio tiene varias limitaciones, entre ellas, pues que no hay información en los datos de las reclamaciones para identificar la gravedad de la dermatitis atópica. Esta se aproximó solamente en función de la potencia del tratamiento que se les brindó a estos pacientes. La proporción de pacientes con gravedad 3 de tratamiento podría estar subestimada, dada la renuencia que tienen algunos médicos de tratar pacientes pediátricos con tratamientos más potentes. La dermatitis atópica y otras afecciones de este estudio se identificaron en función sobre todo de los códigos de facturación de las reclamaciones médicas, por lo que algunos de estos podrían reflejar diagnósticos solamente sospechosos. Por ejemplo, algunos médicos reportan eczema sin tener una base o una etiología o una causa como tal de la patología.
Dada la inconsistencia de la codificación o registro de algunos médicos para una sola enfermedad, es posible que no se excluyeran algunos casos reales de dermatitis atópica. Proveedores de atención médica, pues sabemos que no utilizan códigos específicos de enfermedad, como ya comentamos, solamente se reporta rinitis o asma, pero hasta el momento no se sabe si tiene una base o no atópica. Los códigos utilizados en este estudio para identificación de enfermedad inflamatoria tipo 2 tampoco se limitaron con la condición atópica. Aunque este enfoque puede afectar las estimaciones generales de prevalencia, es probable, comenta el estudio, que afecte tanto a dermatitis atópica y a pacientes sin dermatitis atópica en un grado similar, por lo que se considera que es poca la probabilidad de que altere las conclusiones como tal del estudio. Otra de las limitaciones es que el periodo de observación de 12 meses puede ser corto, sobre todo si se trata de evaluar la progresión a otras enfermedades inflamatorias tipo 2. No se espera que estas sean clínicamente evidentes en el primer año posterior al diagnóstico de dermatitis atópica. A pesar de que muchos estudios sugieren esta asociación entre dermatitis atópica y otras morbilidades atópicas, pocos investigaron este espectro completo de enfermedades tipo 2 en una gran población pediátrica. Este estudio encuentra que la carga de enfermedades inflamatorias tipo 2 en pacientes pediátricos con dermatitis atópica es sustancial y esta va más allá de manifestaciones cutáneas y de la marcha atópica. Los hallazgos, como comentamos, pues destacan que el papel de la gravedad de la dermatitis atópica incrementa el riesgo de presentar otra enfermedad inflamatoria tipo 2, hace énfasis en la necesidad de reconocimiento temprano y enfoque de tratamiento multidisciplinario a estos pacientes y a optimizar tratamientos farmacológicos para mitigar la enfermedad. En cuanto al checklist, el estudio abordó un problema claramente enfocado, sí, está bien descrito el objetivo del estudio. ¿Se reclutó la cohorte de forma aceptable? No puedo decir, porque dentro de las limitaciones del estudio se comenta precisamente que hacer diagnósticos basados en reclamaciones médicas, estos pueden dejar ir a pacientes que sí tenían diagnóstico de dermatitis atópica o incluir pacientes con enfermedades que no tienen una base atópica. La exposición fue medida de manera adecuada para minimizar el sesgo. No puedo decir, precisamente por la misma razón. El estudio lo comenta como parte de las limitaciones en cuanto a cómo se reclutó esta muestra de pacientes. ¿Fue el resultado medido con precisión para minimizar el riesgo? La misma causa no lo puedo decir precisamente por la manera en la que se reclutaron estos pacientes en base a reclamaciones médicas. ¿Se han identificado los autores todas las confusiones posibles? Sí, las comentan todas y cada una dentro de las limitaciones del estudio. ¿Han tenido en cuenta los factores de confusión en el diseño y o análisis? Sí, porque incluso ellos comentan que el uso de corticosteroides, también se prescribe para otras patologías. Entonces, al ser pacientes incluidos en base a reclamaciones médicas, era imposible saber si se estaban prescribiendo corticosteroides con finalidad de tratar enfermedades atópicas o con la finalidad incluso de tratar otro tipo de enfermedades. Esas eran, cosas que no estaban especificadas. ¿El seguimiento de los sujetos fue suficientemente completo? No. Se comenta también en las limitaciones, sobre todo en cuanto a la evaluación de la evolución subsiguiente de enfermedades inflamatorias tipo 2 en los lactantes. El seguimiento de un año fue un periodo de seguimiento corto. ¿Se pueden aplicar los resultados a la población local? Pues sí, definitivamente sí, sobre todo cuando hace énfasis en cuanto al tratamiento multidisciplinario de estos pacientes y a la detección temprana y correcta de las enfermedades atópicas como dermatitis. ¿Se ajustan los resultados de este estudio con otros estudios disponibles? Sí, el estudio también lo comenta. Se comparan con los resultados de otros estudios que hacen la relación entre dermatitis atópica y el desarrollo de otras enfermedades inflamatorias tipo 2. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Pues que el nivel de gravedad de la dermatitis atópica se relaciona con el desarrollo de enfermedades con inflamación tipo 2, sobre todo en pacientes más jóvenes. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues el intervalo de confianza sí fue el 95% y estuvo presente en todos y cada uno de los resultados positivos. ¿Crecen los resultados del estudio? Sí, aunque como ya lo comentamos, tiene muchas limitaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio en la práctica? Como ya comentamos, el reconocimiento temprano y el enfoque del tratamiento multidisciplinario en estos pacientes. Pues por mi parte sería todo.